Saludos a todos y continuamos con las actividades de este curso de reanimación cardiopulmonar en sala de operaciones. Mi nombre es Rafael Herrera, yo soy anestesiólogo cardiovascular pediátrico, que es el equivalente a cardiopatías congénitas, y laboro en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Luego ya de todas las charlas revisadas, es que hemos tenido la oportunidad de conocer desde la ciencia de la reanimación, las peculiaridades que tiene el paro cardíaco en la sala de operaciones, y pues hemos visto los roles del monitoreo, nuestro algoritmo, etcétera, y las grandes oportunidades que el anestesiólogo tiene para responder de una manera rápida y eficiente cuando se trata de un evento de paro. Sin lugar a dudas, lo mejor que se puede hacer para un evento de paro es tratar de prevenirlo, estar listos para situaciones emergentes, sangrado, cambio rápido de volumen, etcétera. Uno de ellos, uno de alta complejidad, difícil a veces de distinguir, es el paciente que entra a sala de operaciones ya con falla ventricular conocida, o sea, algún tipo de insuficiencia cardíaca, un cuadro tal vez no descompensado que se descompensa en el perioperatorio, o un cuadro agudizado que es un crónico que se descompensa como consecuencia del estado de deshidratación o de la respuesta inflamatoria del cuadro séptico, o incluso aquel que ni siquiera los conocíamos con algún problema del corazón, pero tal vez desarrolle un MINS, un infarto o una lesión en el perioperatorio como consecuencia de un desequilibrio entre el aporte y consumo miocárdico de oxígeno, y entonces desarrollemos algún grado de falla ventricular, ya sea izquierda o derecha. Debido a ello, tenemos que prevenir el evento de paro de ese paciente y vamos a seguir unos algoritmos muy interesantes, algo complejos, no lo niego. Vamos a tratar de ir como muy despacio y paso a paso tanto ustedes como yo en la interpretación y la presentación de esta información. No hay ningún conflicto de interés al momento de presentar esta información, aclaro. Sin embargo, podrán ver algunos monitoreos o algunas marcas y pues es únicamente con fines académicos. El temario, como lo acabo de comentar, ya lo vieron en este orden. Hablaremos ahora de prevención del paro, específicamente cuando se trata de falla ventricular, para cerrar el temario posteriormente con uno de los temas más apasionantes, algo de lo más novedoso que existe hoy en día, que es el soporte de vida extracorpóreo. Entonces espero que con esta última charla yo siente todas las bases para esa plática final, que es el pináculo y la última alternativa que le queda a algunos pacientes en algunos centros que caen en paro. Esta es la propuesta de algoritmo, ya lo han visto en múltiples ocasiones. Como les dije, es todo un orgullo tener la oportunidad de compartirlo con ustedes. Y si lo quieren tener, con toda confianza, nos mandan un correo y se los enviamos en su versión ya definitiva. Los objetivos de esta charla van a ser la de continuar la descripción de la prevención del paro cardíaco. Como les decía, no hay nada mejor en temas de reanimación que poder prevenir el paro. La falla ventricular en el perioperatorio, que es compleja de detectar, se ocupan de muchas herramientas, de tal manera que ese paciente que se hipotensa y que no, tal vez ya descartamos una sobredosis de anestésicos o algo de falta de volumen, nos empiezan las dudas, ¿no? Está hipotenso porque se vasodilató, porque está séptico, porque tiene muchos anestésicos o porque tiene falla ventricular. Y entonces es ahí donde empezamos con problemas respecto al diagnóstico y obviamente el tratamiento. Y debemos de aislar ambas cavidades, tanto a la derecha como a la izquierda, que pueden presentar eventos uno u otro u ambos, y de esa manera pues como que se vuelve un poquito más complejo. Debido a ello es que vamos a ir muy despacio con cada uno de los algoritmos, tanto para izquierda como para derecha, y vamos a tratar de dejar sembrada esa semillita de curiosidad sobre el tema para que ustedes también tengan la oportunidad de profundizarlo. Hablaremos primero de la falla ventricular izquierda. Sin ningún motivo en particular, únicamente empezamos con la izquierda. Este es el algoritmo que vamos a utilizar. Este es el artículo de referencia que propone esta serie de pasos a tomar en cuenta en el momento que tenemos falla ventricular o un estado de choque, este estado de choque cardiogénico,
y que el responsable es el ventrículo izquierdo. Este es el algoritmo completo, sin embargo, no lo voy a presentar como tal en esta diapositiva. Nos vamos a ir a la siguiente y entonces la vamos a ir desglosando paso a paso. La primera pregunta, acuérdense que estamos en la prevención del paro cardíaco, o sea, estos pacientes no estamos comprimiéndolos, no estamos buscando qué ocasionó el paro, estamos previniéndolo, ¿no? Y entonces tenemos un paciente hipotenso. Y ahí es donde empieza el problema, ¿no? Está hipotenso porque le falta volumen, está hipotenso porque lo vasodilatamos con los anestésicos. Y entonces empezamos a pensar en todas las opciones. Me pasé de Fenta, el propio fue muy agresivo. Y entonces cuando ustedes ya más o menos fueron descartando todas estas opciones, basadas en sus competencias, experiencias, herramientas de monitoreo, dejan dentro de sus últimas opciones probablemente, porque así lo haríamos todos, que la falla ventricular sea una posibilidad. Hay que realizar una ecografía de paciente en condición crítica, tal vez no únicamente ecocardiografía, sino ecografía de paciente crítico. Si uno no cuenta con las competencias como anestesiólogo, yo considero que lo más prudente es llamarle a ese médico de emergencias o tal vez ese intensivista yo creo que con toda la tranquilidad y sin ninguna pena. Tengo un paciente hipotenso, ya hice lo que normalmente hago y lo que necesito no es que me vengas a decir cuánto más subirle a la norepi, sino dame herramientas de monitoreo para que yo pueda tomar decisiones o ambos podamos tomar decisiones. Puede ser una ecografía transtorácica, en el caso del corazón, cuando paciente crítico nos vamos a ese rubro, o transesofágica si esta herramienta está disponible y el paciente está intubado. Y entonces dice, si el paciente no está hipotenso, al contrario, puede estar incluso hipertenso, puede presentar un componente de vasoconstricción o una presión de pulso muy corta. Recordemos que el corazón, cuando se trata de evacuar, tiene que ejercer una presión para vencer la poscarga. Esa presión cansa, y si yo tengo ya una lesión previa, o si yo tengo una coronaria obstruida, y lo dejo hipertenso, hago que se genere un desequilibrio entre aporte y consumo, o sea, hay más consumo, y entonces ese corazón empieza a infartarse, empieza a tener ese débito, y entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues a este paciente hay que quitarle la poscarga. Esto es algo que a mis residentes les hago mucho hincapié, a mis residentes de cardiovascular, y por eso es que el monitoreo de la profundidad anestésica me parece fundamental en nuestra práctica. Es que no todas las hipertensiones son por dolor o porque perdimos el plano anestésico. Hay pacientes que incluso pueden estar en metas muy profundas de anestesia y analgesia y aún así estar hipertensos, comprendiendo que algunas hipertensiones tienen un componente hemodinámico, puede ser algo muy complejo en toda la autorregulación, en todo el sistema neurovegetativo, la señalización que da el corazón falloso, y entonces esa hipertensión puede no tener que ver con ponerle más fenta, sino con ponerle un vasodilatador. Ya se seleccionará el vasodilatador de acuerdo a la complejidad, a la severidad, si viene acompañado con taquicardia o no, pero debe de estar dentro de nuestras opciones. Ahora, si el paciente sí está hipotenso, hay que administrar oxígeno, eso sin duda, no se preocupen por las atelectasias, es algo que entra en segundo plano. Aquí hay que cuidar ese corazón y la balanza entre aporte y consumo de oxígeno debe de quedar bien equilibradita o a favor del aporte. Disminuir el PEP si es que esto es posible o llegar al punto de cero PEP, que es el concepto de SIP. Sí lo permite el paciente, porque habrá aquellos que tengan lesión pulmonar, que las atelectasias le van a generar más trabajo al ventrículo derecho y entonces tal vez incluso ahora nos compremos un problema en las cavidades derechas. Bajamos el PEP porque este puede restringir el llenado de cavidades izquierdas, o sea, comprometer la precarga. Entonces lo bajamos un poquito para que los alvéolos no colapsen tanto ese retorno venoso y vemos. Una vez que hicimos estas dos maniobras, vamos a revisar la presión venosa central, la variabilidad de presión de pulso y la variabilidad de la presión sistólica.
Y entonces nos vamos por este caminito. Si la presión venosa central es menor de 12 y la relación entre alguno de estos dos es mayor del 12%, la siguiente pregunta es preguntarnos si hubo una pérdida de sangre, una pérdida hemática, una pérdida de hematies, y si lo hubo, pasamos paquete globular, y si no lo hubo, y estamos en metas, pasamos volumen. Porque esta mezcla nos está sugiriendo, antes de decir tiene falla ventricular, vamos a decir no está bien lleno ese corazón, o sea, el componente de precarga del volumen sistólico del gasto cardíaco está mal. Ahora, si por otro lado tenemos una PVC mayor de 12 y con una saturación venosa o mixta baja y con una relación de este tipo mayor al 15%, podemos estar pensando en un taponamiento o un neumotórax a tensión. Este sería el paciente al que no le administraríamos volumen bajo ningún contexto y trataríamos más bien de resolver la causa que le está desencadenando el cuadro hipotensivo. Si al contrario tiene una PVC mayor de 12 y esta variabilidad se encuentra por debajo del 15%, podemos concluir que el ventrículo izquierdo está adecuadamente lleno, por así de llamarlo, y entonces por aquí no es el camino. Este debe ser el abordaje lógico, partir del paciente hipertenso que hay que quitarle la poscarga o al hipotenso que nos debemos de asegurar que se encuentre bien lleno. Antes de establecer el diagnóstico de que hay disfunción ventricular izquierda, debe estar bien lleno ese paciente. Entonces, cuando ya detectamos que este paciente está adecuadamente lleno, ya podemos empezar a pensar que la contractilidad de ese paciente puede ser pobre. Y entonces podemos iniciar o hacer una prueba con dobutamina o epinefrina, lo que tengan disponible, sin complicarse demasiado la dilución. Utilicen esquemas tradicionales, pregúntenle al colega, al amigo, oye, ¿cuánto le pones? O si no sabes qué, ponle una ámpula en 100 y vemos. No se compliquen con eso, nada más saquen la dilución y calculen la dosis a la que está pasando. Si ustedes optimizan la contractilidad de ese paciente, guiados también por la ecografía que les están apoyando y el paciente sigue en un estado de choque hipotensivo, pues nada más hacer el diferencial de que éste no se encuentre vasodilatado, o sea que curse con resistencias vasculares sistémicas bajas, en donde podemos coadyuvar con el uso de vasopresina, noradrenalina, epidobuta, fenilefrina, pues todo esto con el objetivo de incrementar las resistencias. Esto puede suceder en nuestros pacientes en el día a día, sí, pacientes sépticos, vaya, cualquier cosa que desencadene un choque distributivo. ¿Como cuál? Como una patología neurológica, una cirugía neuro muy compleja, un choque medular, pero más frecuente un paciente que haga un choque séptico y que esté cursando con bacteremia y por ende pues con mediadores inflamatorios que van a disminuir el tono simpático. Si ese es el contexto, pues es que probablemente nos veríamos beneficiados con agregar algún vasopresor. Finalmente, y aquí por eso es que es muy importante apoyarnos, si no tenemos las competencias en el análisis rápido y concreto de la ecocardiografía transoperatoria, distinguir si este paciente no está cursando con disfunción diastólica. La mayoría de las veces que hablamos de falla ventricular de cualquier ventrículo, lo primero en lo que pensamos es que no se contrae el corazón. Y es un pensamiento lógico, válido. Sin embargo, también puede ser que el paciente no se relaje las cavidades y entonces en cavidades que se mantengan siempre pequeñas. Y entonces, si se considera que tiene disfunción diastólica, podemos utilizar milrinona, incluso en conjunción con algún beta bloqueador para bajarle la frecuencia e incrementar el tiempo de llenado, como una opción, o levosimendan si es que estos están disponibles. Y si de plano este paciente que ya recibió optimización del volumen intravascular, de la contractilidad en el componente sistólico, de la contractilidad en el componente diastólico, si es que así es, y también ya recibió un ajuste de las resistencias vasculares sistémicas, podemos concluir que este paciente, a pesar de la optimización en todos los parámetros, persiste hipotenso
le podemos ofrecer una asistencia circulatoria temporal o una ventricular. El balón de contrapulsación intraaórtico, en el cual probablemente como anestesiólogos necesitemos apoyarnos de algún cirujano o de un cardiólogo, y nos va a ayudar a brindar no solo algo de perfusión al miocardio, sino también algo de asistencia circulatoria, un poquito de sangre que se mueve con ayuda de un balón que se infla dentro de la aorta y que empieza a desplazar volumen. Es una opción. Y en el último escenario, en pacientes y centros seleccionados con los recursos disponibles, colocar ECMO, que es una terapia de asistencia circulatoria completa de manera temporal, y aclaro que es una asistencia circulatoria. Eso significa que solo va a permitir que los tejidos se sigan perfundiendo, aunque como consecuencia traigan algo de poscarga y trabajo para el ventrículo izquierdo. Eso no lo perdamos de vista. El ECMO, como terapia de asistencia circulatoria, desencadena poscarga y cansancio a las cavidades izquierdas. Y si lo que sospechamos es que es mera falla ventricular muy profunda, que no responde a los sinotrópicos o lucitrópicos, colocarles un dispositivo de asistencia ventricular izquierda, como un Impela, que bueno, en México ya comienza a ver, es un recurso un poquito caro, pero que es una alternativa cuando nos damos cuenta que la falla ventricular izquierda es mucha. Esa sería la sucesión lógica que nosotros deberíamos tomar en un paciente hipotenso que no ha respondido eh, a las medidas habituales y que entonces necesitamos comenzar a pedir más ayuda. Por ende, como les comenté en las pláticas previas, una parte de tomarnos muy en serio la prevención y el tratamiento del paro es la de incrementar el monitoreo. Por un lado se pide ecografía, por otro lado se pide PVC, por otro lado se pide análisis de la variabilidad de presión sistólica o de pulso. Entonces eso significa que hay que poner un central, que hay que poner una línea y que hay que poner algún transductor de ultrasonido, ya sea transtorácico o transesofágico. Entonces, como lo venimos comentando, si su paciente se choca y el choque no responde a las medidas habituales, sobre todo las más sencillas, tal vez, gasometría, optimizarlo lo más evidente, algo de volumen, ajustar nuestra técnica anestésica, pues incrementar el monitoreo. A nadie se le va a cuestionar el decidir incrementar el monitoreo versus quedarnos con los brazos cruzados y darnos cuenta mucho tiempo después que había una causa que pudimos haber resuelto, pero que dependía de monitoreo para poderla resolver. Ahora, respecto a falla ventricular derecha, es un poquito más difícil. El ventrículo derecho es muy importante en su función. Yo lo considero que es a veces el que soporta mucha de la falla, pero es un poquito más difícil de entenderlo y de analizarlo. Y aquí empezamos de la misma manera. Es un paciente que se hipotensó, que ya usamos lo habitual y no respondió. Hay que realizar ecografía, hay que tratar de hacer diagnóstico diferencial para taponamiento, neumotórax a tensión. Hay que retirar el PEP, ya que una mala ventilación puede estar desencadenando autopep y este autopep puede llevar hasta el paro. Y que no tenga un síndrome de hipertensión abdominal, ya que colapsa las cavas y al colapsar cavas no hay retorno venoso y pues no hay volumen con quien trabajar, derecho falla o derecho no se llena y si el derecho no se llena no se va a llenar el izquierdo y pues tenemos un paciente hipotenso. ¿Qué hacer? Dar oxígeno, ya les dije, no se preocupen por las atelectasias. Hay que retirar el PEP si lo permite el paciente y si no dejarlo un PEP aceptable, tal vez 8 o 10 como les decía. Y exactamente vamos a llevar un protocolo muy similar. Hipovolémico, responde a volumen, podemos hacer pruebas de volumen, y entonces así es así como la PVC está abajo de 2 o 16, evaluemos cuál es el hematocrito que tenemos meta. Recuerden que el paciente con cardiopatía isquémica tiene hematocritos a veces un poquito más altos, y si es así, pues vámonos con un paquete globular, y si no, pues con expansor de plasma. Las pruebas de respuesta a fluidos es una buena herramienta que podemos utilizar, ya sea de manera pasiva, con elevación de las extremidades y colocar en Trendelenburg, o bien pasar volumen como tal y ver qué respuesta obtenemos en porcentaje y decidir si es que le va a caer bien hacerlo o no. Si ya tenemos ecografía, pues con la competencia o con la ayuda del experto, decidir si nuestra estrategia dio resultados. Ahora, si por el otro lado el paciente tiene una PVC arriba de 20, una saturación venosa por debajo de 95,
y el paciente persiste hipotenso, diagnosticándolo por ecografía una reducción en la contractilidad, pues podemos iniciar epinefrina o dobutamina, si es que eso es el escenario. Si persiste hipotenso o en el escenario de acá no vemos disminuir la contractilidad, entonces podemos empezar a pensar que hay un deterioro en la perfusión coronaria y podemos tratar de mejorar un poquito las resistencias vasculares sistémicas en un caminito muy parecido al que hicimos para el de falla ventricular izquierda. Si aún después de colocar inotrópicos, si es que lo tenía indicado por una mala contractilidad, o de haber optimizado la presión de perfusión coronaria por medio de algún fármaco que incremente el tono vascular, sobre todo si sospechamos que tenemos algún tipo de choque distributivo y aún sigue hipotenso, pues es nuevamente asistencia circulatoria tipo balón de contrapulsación aórtico, y posteriormente ir y continuar haciendo análisis de la función del paciente. Si sospechamos que estamos teniendo una crisis de hipertensión pulmonar o que el paciente tiene un incremento de resistencias vasculares pulmonares, podemos iniciar milrinona, vasopresina o incluso óxido nítrico inhalado para bajar la presión pulmonar. Las fallas ventriculares derechas por hipertensión pulmonar que no responden a medidas de ventilación o farmacológicas habituales, suelen o requieren, terminan en el apoyo de óxido nítrico inhalado para darles control. Es una herramienta que también está disponible en nuestro país, tal vez no todos los centros lo tienen, pero son alternativas que saber que nos pueden servir en escenarios de falla cardíaca derecha, pues podrían hacer toda la diferencia. Y si no, pues podemos colocar asistencia circulatoria tipo ECMO de manera temporal, sin perder de vista que la asistencia circulatoria genera poscarga a las cavidades izquierdas en particular, y si no, pues un dispositivo de asistencia ventricular derecha, un Impella, pero de localización derecha, es un dispositivo viable que existe, que se puede colocar y que está específicamente diseñado para llevar a cabo asistencia ventricular. También tenemos como opción colocar un ECMO que tenga una que nos brinde la capacidad de extraer sangre en el lado venoso y regresarlo después de la válvula pulmonar, permitiendo que las cavidades derechas descansen de manera temporal como parte de asistencia circulatoria derecha en un ECMO venoso en algunos pacientes. Entonces, como se pueden dar cuenta, el análisis y la prevención del paro cardíaco en pacientes con falla ventricular derecha y la izquierda también implica de un trabajo en equipo, de ir tomando decisiones paso a paso con la información que tenemos, pero necesitamos incrementar el monitoreo. El paciente complejo que se hipotensa, que no responde a medidas habituales, siguiente paso, incrementa monitoreo, el que quieras, invasivo, no invasivo, pero hay que incrementarlo para detectar qué es lo que lo está llevando a este estado de mala perfusión, que si nosotros dejamos que progrese, que progrese, que progrese, pues lo va a hacer terminar en un estado de mala perfusión, falla renal, acidemia, mala respuesta a vasopresores y se vuelve un círculo vicioso en donde ahora ya el diagnóstico sigue siendo importante, pero va a ser más complicada la terapéutica porque va a haber una pobre respuesta y nos va a ir reduciendo las opciones que tenemos para prevenir el evento de paro. Ahora, si este paciente cae en paro, pues las posibilidades de salir adelante, incluso con las mejores reglas y herramientas de monitorización, pues va a ser muy complicado. Entonces, a manera de conclusión, ante escenarios de hipotensión, donde las causas habituales para el anestesiólogo ya fueron descartadas, sobre todo volemia, posición y vasodilatación como consecuencia de uso de anestésicos, el monitoreo se vuelve fundamental para hacer el diagnóstico diferencial de hipotensión. No hay que confiarnos, no hay que pensar, oye, es hipotenso, ¿sabes qué? Vamos a esperar al estímulo quirúrgico y vemos. No sé, empecemos con una ecografía. Hoy en día ya hay muchos cursos de ecografía a distancia. Los ecógrafos ya no son tan costosos como antes. Incluso un butterfly es algo que tiene su reto conseguir, pero ya no es tan costoso.
y nos puede ayudar a empezar a detectar algo que no está bien, o sea, ver el corazón y decir, bueno, yo no soy ningún experto, pero para mí que eso no se está moviendo como se debe mover y le mandas la imagen a tu amigo cardiólogo, internista, no lo sé, a cualquiera, y entonces ya nos empieza a dar herramientas de cómo tratar de ayudar a nuestro paciente. La falla en el diagnóstico y el oportuno tratamiento desenfoca en un paro cardíaco de muy difícil manejo, que aunque yo les venda todas las estrategias que ya les vine contando y la ciencia y lo que todos mis compañeros y expertos les han platicado, pues no vamos a poder hacer absolutamente nada por ellos. Entonces, pues sí, en conclusión, para estos pacientes de alta complejidad, es necesario ir adquiriendo nuevas destrezas y también nuevas tecnologías para poder responder adecuadamente a escenarios así de difíciles. Afortunadamente no son los pacientes de todos los días, pero sí son los que nos pueden dejar con un muy mal sabor de boca al incluso no habernos percatado cuál fue la causa de la hipotensión, de la hipoperfusión y que el paciente termine en terapia con falla orgánica múltiple y que nunca sepamos qué es lo que haya sucedido en el perioperatorio. Bueno, pues aquí ya tenemos una manera de abordarlo. No con esto les digo que mañana ya lo vamos a ir a hacer, pero con la capacitación, con las herramientas y con saber o sospechar específicamente eso, ¿no? Sospechar qué es lo que puede estar pasando, es que podríamos salir adelante. ¿De acuerdo? Les agradezco mucho por su tiempo. Viene una plática muy buena respecto a soporte de vida extracorpóreo. Les dejo mi correo para cualquier duda, si quieren conocer el algoritmo o cualquier cosa que quieran que abordemos. Y pues sigan disfrutando de esta actividad académica.